reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. La Biblia en Gálatas 3:2 dice, Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo podemos leer juntos? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús dijo, el que no naciere de arriba, el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere de nuevo, en otras palabras. Los Gálatas fueron creyentes como usted y yo, y ellos se habían olvidado que habían nacido de nuevo por el Espíritu. Por eso es que se pusieron a hacer cosas para agradar a Dios. Usted y yo no tenemos nada más que hacer, creer que Dios nos hizo nacer de nuevo por su Espíritu. Pablo, escribiendo a los Romanos 10:17, por la palabra de Dios. Pueden anotar los que tienen lapicero. Lo leemos todos una vez más. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú me dirás, pastor, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Ya le dije, el próximo viernes empezamos a entender en qué consiste el nacer de nuevo. Pero este nacer de nuevo se acepta por la fe. Y la fe va a venir a ti por oír la palabra de Dios. Yo conversaba con alguien que ya se fue de esta congregación y me decía, yo no tengo fe. Pero le digo, ¿cómo vas a tener fe si no vienes a las reuniones? ¿Cómo vas a tener fe si no escuchas la palabra? ¿Cómo vas a tener fe si no te entra por aquí la palabra? ¿Usted quiere tener fe? Oiga la palabra, lo está diciendo la Biblia, no lo digo yo. Porque puede sonar como un interés mío que quiero verte. Mira lo que dice la Biblia, yo no lo he escrito. Y esto fue escrito hace 2000 años. Y está desde antes de la fundación del mundo. Así que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Tú no necesitas ninguna evidencia de haber nacido de nuevo. Ya dijimos la reunión anterior. Usted y yo no hemos hecho nada para nacer. Aunque alguien decía, no, se acomoda. Pero ¿quién? Si no está pensando, me voy a acomodar así. Eso está escrito, es una ley. En la relación con Dios, tú no necesitas ninguna evidencia. Solamente creer lo que dice la Biblia. Que el que cree y recibe a Jesucristo tiene potestad de ¿qué? De ser hecho, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Y el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Dice la Biblia, nueva criatura, nuevo ser. Pero tú vas a decir como Nicodemo, pero yo estoy igualito. No se trata de afuera, se trata de adentro. De adentro. Mejor dicho, antes de nacer de nuevo, usted y yo vivíamos por lo que pensábamos y por lo que quería este cuerpo. Así dice la Biblia. ¿Qué cosa pensaba que yo quería? Eso hacía. Pero cuando tú has nacido de nuevo, fíjate bien, ya no vives por lo que piensas o por lo que quiere este cuerpo. Ahora tú y yo vivimos por lo que dice el Espíritu de Dios. Te voy a decir algo. Tenemos una naturaleza divina. Eso lo tiene consciente. Tu ser interior estaba separado de Dios, ahora está restaurada esa relación con Dios por lo que hizo Cristo en la cruz y tú has creído luego de ello.
Muy bien. Y ese vivir en esa relación con Dios es santidad. Y que es santidad, te lo voy a decir así para que sea un poco más claro. Santidad es capacidad de elegir para no pecar. ¿Está comprendiendo o no? Santidad es la capacidad de elegir para no pecar. Antes de nacer de nuevo, yo corría a hacer el pecado. Y como seguía haciendo ese pecado, era esclavo del pecado. Ejemplo. A ver. Era un chismoso. ¿Y cómo me daba murmurador? ¿Y cómo me picaba la lengua para murmurar de los demás? Era esclavo de la murmuración. Caso concreto, era un fornicario, un adúltero, y cómo me gustaba adulterar. Ponle cuidado a esto. Era cigarrero, y cómo me gustaba hacer caso a oler el humo. Era esclavo del cigarro. ¿Estás comprendiendo o no estás comprendiendo? Mas ahora, si nací de nuevo, yo vivo una vida de santidad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la libertad para decir no quiero fumar. Yo tengo la libertad y el poder para decir no quiero adulterar. Yo tengo el poder y la libertad para decir no quiero murmurar. Eso es santidad. El libre albedrío está sujeto al Espíritu. Sí, el poder de Dios que está dentro de nosotros. Eso del libre albedrío que lo escucho aquí, algún día vamos a hablar. ¿Cuántos han leído la historia de Jonás? ¿Sí? O sea, el libre albedrío es tu voluntad. Tu voluntad. O sea, ¿quieres pecar? Tu voluntad lo hace. Pon atención. Jonás se fue al sentido contrario a donde Dios le mandaba. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios con Jonás? ¿Qué hizo Dios con Jonás? ¿Sí? Lo cogió. Y pon atención. La pregunta es, ¿en dónde estaba la voluntad de Jonás? ¿Quién quebró la voluntad de Jonás? El soberano. Yo tengo libre albedrío. Tú me vas a decir, pero yo puedo hacer lo que quiero. ¡Seguro que sí! Aquí hay mucha gente que se preocupaba por mandar a sus hijos a las discotecas y ahora no los veo acá. Porque no terminaron de seguir con nosotros para entender y comprender la libertad. Mas los que se están quedando con nosotros por 11 años, entonces van entendiendo lo que es la libertad. Yo no puedo disponer por ti lo que tengan que hacer tus hijos. Dios me libre. Pero mi responsabilidad es decirte, tú eres verdaderamente libre. Tú puedes hacer lo que quieres, pero si tienes el concepto de santidad, tú eres libre para decir, no hago esto. ¿Me estoy dejando entender o no? ¿Te imaginas tú viéndome a mí entrar con mi esposa a una discoteca? ¿Te imaginas? Tú podrás decir, el pastor se va a la discoteca con su esposa, se van en el espíritu. ¿Dirías así? Me encuentro contigo en la puerta y dices, pero pastor, ¿qué pasa? ¿A dónde te vas, pastor? Yo le digo, voy a la discoteca, hijo. Bueno, por eso soy libre. Yo estoy llevando a mi esposa. ¿Estoy haciendo uso de mi libertad? Sí.
Yo no estoy aquí para ponerte normas, ni para decirte qué cosa es malo, qué cosa es bueno. Dios me libre de eso. Comprende y escucha bien todo el ejemplo. Yo te digo, pero yo estoy haciendo uso de mi libertad, estoy yendo con mi esposa acá. La pregunta para mí es, ¿estaré en el espíritu ahí? No, ese es mi problema mío. Muy bien, si yo hago uso de mi libertad para entrar, ¿por qué no hago uso de la santidad para no entrar? ¿Por qué no hago uso de la santidad para no entrar ahí? Porque la santidad es el poder para no hacer, ¿sí?, lo que la carne quiere. La libertad y la santidad van unidos, pero si los separamos, mejor es la santidad que la libertad. No se puede separar, van allí. ¿Por qué? Me explico. ¿Qué razones puedo dar? Yo no sé por qué estoy hablando esto. Dios es testigo que no he pensado hablar de esto. Pero yo debo vivir con gozo, en paz y en justicia, con hambre y sed de justicia. Y puede ser que este criterio esté obstaculizando mi verdadera libertad. ¿Qué voy a hacer adentro en la discoteca? Para empezar, ¿escucharé a Marcos Witt? Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Esposos, no se me hagan los disimulados. Dice, ¿quién es el que tiene que gobernar mi vida? ¿Quién? El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu es una persona. El Espíritu no necesita que sea ayudado con el licor para unirme a mi esposa y ser una sola carne. ¿Me estoy dejando entender? No estoy diciendo que no es malo tomarse un vino. Me estoy dejando entender. Pero la motivación es lo que cuenta para Dios. La intención del corazón. El mundo lo hace. Mejor dicho, la gente que está en las tinieblas lo hace. Ahora, yo estoy en el reino de Dios y debe ser mi estilo de vida totalmente diferente a las de los de la tiniebla. Entonces, ¿quién tiene que motivarme para tener una relación sexual aparente con mi esposa de tal manera que sea una adoración espiritual? ¿El vino o el Espíritu de Dios? ¿Ok? Entonces justifícame el llevar a una discoteca. O justifícame el sentarte en tu casa con una botella de vino con tu esposa, porque eso aconsejan mucho los consejeros psicológicos cristianos. Con una botella de vino, con 2 velitas, y ahí con serpentinas, y tontería. La Biblia nos enseña: no os embriaguéis con vino en donde hay disolución, mas sed lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. El problema de nuestra sequedad interior, el problema de nuestra tristeza en nuestros rostros, es porque no hemos entendido en qué consiste el llenarnos del Espíritu de Dios. Y lo tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y uno de los pasajes clásicos, se los voy a decir a ustedes, que Dios dijo, no es con fuerzas ni con ejércitos, sino con ¿qué? Con mi espíritu. ¿Me estoy dejando de entender o no? Y eso nos diferencia de la gente que está en las tinieblas. Nos diferencia de un vivir en la carne. Nos diferencia en vivir siguiendo los designios de nuestra mente y de nuestros deseos. Créeme. No sé si me estoy dejando de entender.
Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, siempre luchaba para que los creyentes pudiéramos valorar al Espíritu Santo dentro de nosotros para que se haga real y efectiva nuestro estar en el reino de Dios, dentro del reino de Dios. Por eso es que escribe: esto solamente quiero saber de vosotros, ¿han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si tú has recibido el Espíritu, ese Espíritu tiene que estar alimentado por la palabra. Y el deseo de Pablo era formar este criterio en los que habían nacido de nuevo. Si lees conmigo Gálatas 4:19, vas a encontrar este deseo vehemente de Pablo, que tengamos que vivir por el Espíritu de nuestro Señor. Hijitos míos, ¿me ayudas? Por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué cosa dice? Dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Te quiero decir algo. Yo he vivido la vida mundana siendo religioso. Me atrevo a decir que he sido más malo que el diablo. De verdad. Y te voy a decir algo. Y estoy aprendiendo a vivir la vida del reino. Quiero decirte algo. No hay nada comparable. Así. Nada comparable en hacer la diferencia entre tinieblas, entre hijos de la tiniebla, con hijos del reino de Dios. No hay nada comparable. Si tú mezclas de aquí con algo para acá, hermana y hermano, no has salido de acá. Estás acá en las tinieblas todavía. Claro, hay algunos, y no te quiero condenar con esto, hay algunos que estando en el reino de Dios vivimos con cositas de aquí, de las tinieblas. Pero no te preocupes. Eso mismo pasaba con los hermanos allá en Galacia. Por eso Pablo les dice: yo todavía tengo que volver a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué dice? ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros, los que decimos que sabemos Biblia y nos paramos tras un micrófono? Es que Cristo sea formado en cada uno de vosotros. No estoy justificando la actitud carnal en el reino de Dios. Pero así como toda criatura nace y tiene que alimentarse y tiene que aprender un estilo de vida, todo creyente que nace de nuevo tiene que ir creciendo en el conocimiento, que es la forma como el bebé espiritual va a ir madurando. Por eso usted notará que insisto, hermanos, reúnanse, vengan los viernes, vengan los domingos, escuchen la palabra. ¿Cuál es el objetivo? De que Cristo se vaya formando en ustedes. Más aún todavía, ustedes en sus casas lean la palabra con sus hijos, lean la Biblia con sus hijos, estudien, escudriñenla. ¿Qué están haciendo ustedes cuando le hablan de la palabra de Dios a sus hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están formando la imagen de Jesucristo en ellos. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Resultado que en la vida de ellos, cuando tengan la edad que usted tiene, habrá justicia, paz y gozo. No sé si me estoy dejando entender, pero el deseo del apóstol Pablo era eso: formar a ese bebito espiritual. Pablo formaba a los Gálatas, Cristo en su ser interior. Asimismo, usted y yo tenemos que formar al Cristo en nuestro ser interior a través de la palabra.
ustedes en sus hijos por amor a Dios. Lean la palabra con ellos. Recuerda una cosa, tú eres el sacerdote también en tu casa. Amén. Hazlo. El que nació de nuevo en el reino de Dios tiene hambre de la palabra. ¿Me está entendiendo, no? No se le exige para que coma. Por eso, mamá, no exijas para que coma, o esposa, a tu esposo. Pero lógico, si no has nacido de nuevo, no tienes hambre. ¿Qué cosa anhela el que nació de nuevo? Colosenses 3, del 1 al 3. Mira, esto va a decir, yo estoy diciendo lo que dice la palabra y que lo vas a leer. Colosenses 3, del 1 al 3. Mira lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, eso quiere decir nacer de nuevo. ¿Qué dice? ¿Qué cosa dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tiene que buscar el que nació de nuevo? Las cosas de arriba. Y de arriba no es el cielo geográfico, sino la dimensión de vida. Las cosas celestiales, ese estadio a donde tenemos que llegar en base a la renovación del espíritu de nuestra mente por el conocimiento de Dios en la Biblia. Y hemos leído y hemos estudiado, y no me canso de decirles que lo que a Dios le agrada es que le conozcamos. Él rechaza la oración religiosa, Él rechaza el ayuno religioso. Lean Isaías, lean Oseas, lean Amós. Él rechaza los cánticos religiosos. Lo único que Él desea es que le conozcamos y que vivamos haciendo misericordia. Si no le conocemos, no vamos a hacer misericordia. Si no le conocemos, no vamos a expresar el amor los unos con los otros. Si no hemos nacido de nuevo, no vamos a tener amor por los que están allá. Créeme. El versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra. El 3: porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué cosa dice? Está escondida con Cristo en Dios. El propósito de por qué usted y yo hemos nacido es llevar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Dicho en otras palabras, usted y yo tenemos que llevar la fama de Dios en nuestras vidas. Para llevar la fama de Dios en nuestras vidas, debo de conocer a Dios a través de la palabra. Para conocer a Dios a través de la palabra, yo tengo que oír la palabra. Oigo la palabra, conozco a Dios, se va formando la imagen de Cristo en mí. ¿Con qué propósito? De extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios es ir a las tinieblas y sacar a aquellos que están ahí partiendo de nuestra familia. Mejor dicho, y aquí viene la clave del asunto, fuimos traídos a esta tierra para no ser egoístas, para no ser ególatras, para pensar en los demás. ¿Me están escuchando? ¿Para qué fuimos traídos a esta tierra? Para no pensar en mí, sino en los demás. Fíjate, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué hago yo? Pienso y vivo para mí. ¿Cierto? Jesús dice, ¿no es así? A ti te voy a dar lo necesario, pero si tú entiendes que tiene que extender mi reino, lo demás lo vas a usar para los demás. No sé si me estoy dejando entender. Llevo la fama de Dios cuando vivo como Jesucristo, su Hijo, aquí en la tierra. Y Jesucristo, su Hijo, aquí en la tierra, está aquí en las enseñanzas. Ok, mire, escuche bien, hermana y hermano. ¿Han escuchado atrás lo que ha hecho la hermana?
Fíjate, ella no se preocupa por ella, se preocupa por temer a Dios, en otras palabras. ¿Y qué pasa? Dios le da más de lo necesario. Hermanas y hermanos, allí es donde estamos yendo juntos, usted y yo. A que cuando el 50% de lo que estemos aquí entendamos lo que dice la hermana, ponga atención a esto. Hermanas y hermanos, créanme, Chimbote caerá rendido a los pies del Señor. Pero yo no tengo apuro en que usted lo sienta o no lo sienta. Eso viene del cielo. Eso viene del cielo. Cuando usted siente el impulso de venir, no le ponga excusa a no hacerlo. Venga. Usted va a escuchar la palabra. Usted va a entender para qué Dios lo trajo. Por lo tanto, eso es lo que quiere Dios. Pero fíjate considerando este pasaje. Buscan las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El que ha nacido de nuevo, ¿qué cosa busca? Las cosas de arriba. ¿Y quién está arriba? Está sentado Cristo a la diestra de Dios. ¿Y qué dicen Efesios 2:6? Para ir acabando. ¿Qué dicen Efesios 2:6? Dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué cosa dice? Y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Anteriormente Pablo decía, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y ahora los Efesios le dice, ustedes, todos nosotros, estamos sentados juntamente ¿con quién? Con Cristo. Hay una pregunta, usted tiene que entenderlo, y es un detalle muy bonito. A ver, y va así. El que ha nacido de arriba, ¿en dónde debe centrar su mente? En las cosas de arriba. Grábese eso, haga realidad eso, y verá que Dios se encargará de darte la solución a cualquier problema que tengas, de cualquier índole. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Ok, muy bien. ¿Por qué? La hermana ha dicho algo. Mira, ¿qué cosa significa estar sentado? ¿Significa hacer cosas? El que nace de arriba o el que ha nacido de nuevo no vive haciendo, sino vive reposando, vive descansando. El que nació de nuevo vive descansando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Por eso yo te digo, cuando veo tu rostro triste, de afligido, yo digo, tú no estás sentado en lugares celestiales. Porque el que está sentado en lugares celestiales está descansando, está reposando, no nació haciendo. Yo cuando fui a ver a mis nietos, ninguno los vi que nacieron caminando. ¿O usted nació caminando? Ninguno de nosotros nació caminando. Nació, lo sacaron, lo colgaron, 2 nalgazos y ¡pum! Echado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y fíjate que nosotros que hemos nacido de nuevo, nacemos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. No nacemos activando, hermano. Y esto no enseña el legalismo ni la religión, porque ellos enseñan a esforzarse y usan pasajes bíblicos. Esfuérzate, esfuérzate. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. A Josué le dijo que se esfuerce y sea valiente para que medite y ponga en práctica la palabra que le ha sido dada. ¿Me estoy dejando entender o no? La pregunta que hace el apóstol es, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Hemos recibido el Espíritu Santo por oír con fe, no porque hemos hecho algo ni para hacer algo, hermanos. Recibir el Espíritu implica no buscar. ¿Qué entiende usted por recibir?
¿Qué entiende por recibir? Yo fui al diccionario. Dice, dicho de una persona, tomar lo que le dan o le envían, hacerse cargo de lo que le dan o le envían. Mejor dicho, nosotros por la fe tenemos que solamente recibir, coger, nada más. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? Estar sentado a la diestra de Dios juntamente con Cristo es estar en una posición de reposo. Es disfrutar lo que Cristo ya ha hecho, hermano y hermana. La hermana está dando testimonio. Ella no se preocupa por nada. Y solamente obedece en dar y recibe. Pero para que reciba, seguramente que tiene que trabajar. Y Dios le da las fuerzas. Eso es lo que tenemos que entender. Cristo subió de una cruz a sentarse a la diestra de Dios. Y nosotros lo que necesitamos es sentarnos en Cristo. No ser un actor de religión, haciendo aquí una cosa, haciendo allí otra cosa, para agradar a Dios. No, hermanos, en la diestra de Dios se reposa. No se está de pie. ¿En qué posición está? Sentado. Y sentado es reposar. ¿Me estoy dejando entender o no? En la diestra de Dios están todos los nacidos de nuevo. Somos gente de arriba, no de abajo. Somos gente de arriba, no terrenales. Y aquí yo soy malentendido por algunos. Soy nacido del Espíritu. Estoy en esta tierra. Soy humano. La naturaleza pecaminosa que gobernaba en mi vida está crucificado juntamente con Cristo. No más domina mi ser. Pero sí tengo que saber que hay en los miembros de mi cuerpo la ley del pecado. Y ese está batallando con el espíritu que está dentro. Por eso Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero el que es gobernado por el espíritu, doblega las actitudes carnales. ¿Se está comprendiendo o no se está comprendiendo, hermano? Entonces, por lo tanto, ¿cuántos son de arriba? ¿Qué busca el que ha nacido de nuevo? La cosa de arriba. Todos nosotros, si creemos en esto, de verdad, estamos en el reino de Dios. ¿Qué es necesario para entrar al reino de Dios? Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es creer que estoy sentado juntamente con Cristo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Es estar en una posición de reposo, en una posición de descanso. Que Dios les siga bendiciendo.